texto bíblico, porque teníamos que haber leído hasta el número 11 en lugar de hasta el 7. Entonces voy a leer 8, 9, 10 y 11 para complementar la lectura bíblica de Gálatas 4 el día de hoy. El número 8 dice así: pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacéis temer que no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Amén. Bueno, esta reflexión está titulada No al boicot, al rescate de Dios. No al boicot, al rescate de Dios. Dios hace una operación de rescate y nosotros tenemos que tener la advertencia de no boicotear el rescate de Dios, la operación de rescate de Dios. En este texto nosotros vimos dos veces el verbo enviar. No sé si ustedes lo distinguieron también. Si tienen abierta la Biblia o el celular, vean ahí el primer enviar, está en el versículo 4, ¿no? En el versículo 4 ahí hay un enviar. Dios envió a su Hijo. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y ese es el versículo, Gálatas 4:4, el versículo de la Navidad en Gálatas. Aquí está la Navidad en la epístola de Gálatas. La Navidad es eso, que cuando llegó el tiempo exacto, el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo. Es el primer envío. Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Es decir, es la operación de rescate. Dios envió a Jesús con el objetivo de rescatarnos, ¿no? Esa es una operación de rescate. Y el otro envío que hay aparece en el versículo 6. Dice que Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Ya, es el segundo envío. Dios ha enviado estos dos especiales envíos. Uno es su Hijo, el otro es su Espíritu, para realizar la obra completa y perfecta de rescate. Pero nosotros estamos en riesgo de boicotear ese rescate. Así estaban los Gálatas hace 2000 años, y también nosotros podemos caer en ese peligro de boicotear la operación de rescate de Dios. El tema de que Dios mete estas dos intervenciones suyas en la historia es un tema fundamental para todo el pensamiento cristiano. Dios envió a su Hijo y Dios envió a su Espíritu. Y esto es tan descriptivo así que hubo un teólogo en el siglo II, Ireneo de León, que él decía que el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo son las dos manos de Dios metidas en la historia. Dios ha metido sus dos manos. Una de ellas es Jesús y la otra es el Espíritu Santo. Y este teólogo utilizaba un texto de los Salmos para fundamentar su idea. Es Salmo 119, el número 73, que dice: tus manos me hicieron y me formaron. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Salmo 119, 73. Entonces él decía que ahí dice pues que Dios nos hizo con sus manos, y esas dos manos son Jesús y el Espíritu Santo. En esta operación de rescate, Dios envió a Jesús justo en el tiempo preciso. Dice cuando se vino la plenitud de los tiempos. Otras versiones dicen cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Es decir, habla de que cuando Jesús vino fue el momento preciso en toda la historia del universo, el momento preciso cuando Dios mandó a su Hijo. Fíjense
hay que tener en cuenta que este texto fue escrito antes que los relatos de los evangelios. Estamos frente a uno de los primeros textos del Nuevo Testamento. La epístola a los Gálatas, dicen los expertos, que es de las cosas que se escribieron primero, antes que existieran por escrito los relatos de los evangelios. Entonces ahí aparece ya la Navidad, ¿no? Pablo está contando la historia de la Navidad. Y está diciendo, Dios envió a su Hijo en un tiempo que no era mejor. No había ningún otro tiempo mejor que este. El mejor tiempo, el tiempo más propicio. Y ahí nos deja los 3 puntos suspensivos para llenar en blanco, para nosotros pensar por qué será que cuando Jesús vino era el tiempo más propicio. Algunos eligen responder esa cuestión diciendo, es porque había una cultura global. El Imperio Romano proveía un medio ambiente propicio para la difusión del Evangelio. Había caminos, carreteras, había redes que comunicaban casi todas partes del Mediterráneo, ¿no? Había un lenguaje común de la cultura, que era el griego, y de la política, que era el latín. Entonces, 2 lenguajes comunes. Es decir, había esta facilidad de transmitir el mensaje, tanto por los caminos como por el lenguaje, ¿no? Pero yo me inclino a pensar que más bien hay otra respuesta que es menos optimista, que es más pesimista, y esa es la que más me gusta. No es porque yo sea pesimista, pero les voy a explicar por qué. Porque esta respuesta que dice que Jesús vino en el tiempo del Imperio Romano y que ese era el momento propicio, tiene la tendencia de mirar bien al Imperio Romano, es decir, de decir, la cultura griega era muy buena y por eso qué bueno que Cristo vino y se insertó en la cultura griega, ¿no? Yo más bien prefiero otro tipo de respuesta. Espero no aburrirlo con esto, que es al contrario, y me inspira una línea de un verso que aprendí, de un himno que aprendí cuando yo era niño, que dice, un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen, viviendo en el mundo, nos dio ejemplo fiel. Entonces quiere decir que cuando Jesús vino, no es porque el mundo estaba esperándolo, no es porque ya estaban todas las condiciones puestas, las carreteras romanas, la cultura griega, etc. No, al contrario, vino precisamente cuando la noche estaba más oscura, vino cuando el mal imperaba más cruel, cuando había más injusticia, cuando había más dolor, más sufrimiento, cuando había más fuerzas de la muerte agarrando por el pescuezo al ser humano, ¿ya? Es decir, en ese momento de mayor desesperación, de mayor oscuridad, cuando los filósofos estaban más despistados, ¿verdad? Cuando la política estaba más corrupta, cuando la sociedad estaba más llena de injusticia y cuando la moral estaba más perdida, en ese momento vino el Hijo de Dios en su operación de rescate. Y esto es maravilloso, porque entonces quiere decir que la luz del Evangelio brilla cuando las tinieblas son más densas y más oscuras. Cuando más fea se pone la cosa, es cuando brilla la gracia de Dios. Y así pasa también en nuestro mundo hoy. Cuando decimos, no, que va por aquí, la verdad que no hay por dónde se pueda ver esperanza, por dónde se puede ver algo bueno. Ahí es cuando brilla la luz de Jesús, la luz del Evangelio, la luz de la esperanza de Dios, ¿no? En el momento preciso, Dios envió a su Hijo, estamos hablando de la Navidad, y entonces hizo la operación de rescate. Pero esta operación de rescate se completa con el otro envío del otro Consolador, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Al decir otro Consolador, entonces estamos en la misma frecuencia, conectados con la misma idea, que Dios tiene 2 consoladores. Como un ser humano tiene 2 manos, el primer consolador es Jesús y el otro consolador es el Espíritu Santo. Y los 2 están en la misma misión de rescate. Complementan juntos esta misión de rescate. ¿Y en qué consiste la misión de rescate y cómo se puede boicotear?
La misión de rescate consiste en hacernos hijos e hijas adoptados. Dios quiere hacernos sus hijos e hijas adoptados. Esa es la misión de rescate, en pocas palabras. ¿Y cómo se puede boicotear? Se puede boicotear en que nosotros, siendo hijos e hijas adoptados, le demos la espalda a ese estatus y nos queramos seguir siendo esclavos en lugar de hijos. Estos textos se leyó Manuel, hablan de cómo en la hacienda, en la familia, hay diferencia entre el esclavo en la casa, el sirviente, y el hijo. Hay diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero mientras que el hijo es menor, está sometido como si fuera un esclavo. Tiene que guardar las instrucciones, tiene que hacer sus tareas, tiene que aprender la disciplina diaria de tender su cama inmediatamente después de salir de ella, de limpiar sus platos después de comer, ¿no? Que todas esas cosas todos las sabemos hacer, ¿verdad? Y los jóvenes las están aprendiendo, pero no sé si a ustedes les ha tocado eso, escuchar a uno de los muchachos que son hijos decir, no, porque tengo que lavar yo los platos. Ese no es mi trabajo. Bueno, cuando son pequeños hay que enseñarlos que ese es su trabajo. Decirles, sí, eso tiene que hacer usted, mi hijo, lavar el plato y seguir otra clase de instrucciones de disciplina para la convivencia doméstica. Cuando uno es pequeño, así está sometido, como si fuera un sirviente, un esclavo, siguiendo las instrucciones, siguiendo los mandamientos. Llega un momento, dice Pablo, en que estos hijos son rescatados. Dios envía a su hijo. Y en ese versículo 4, que yo digo que ahí está la Navidad, no solamente está la Navidad, ahí está empaquetado en un solo versículo, el versículo 4, están empaquetados los 4 evangelios ahí. Ahí están todos los relatos de Jesús cuando dice Pablo que Dios envió a su hijo. Ahí están las historias de lo que ese hijo hizo, cómo tocó a la gente, cómo habló con la gente, cómo sanó enfermos, cómo dio sus enseñanzas, cómo visitó las casas de la gente, cómo fue a la cruz de manera injusta, como inocente, y cómo desde la cruz pidió el perdón por sus verdugos y anunció que todo estaba cumplido, y cómo 3 días después Dios lo sacó de la muerte y lo resucitó. Todo eso está en la operación de rescate. Y lo resucitó para efectuar en este hijo suyo la adopción, para que ahora todos nosotros podamos ser hijos e hijas y no solamente esclavos. Termina Pablo diciendo, ¿cómo es posible que Dios, habiendo realizado una operación de rescate tan grande, tan magnífica, ustedes terminen boicoteándolo de esa forma? ¿Por qué? Porque esta comunidad de los Gálatas empezaron a simpatizar con una forma de ser religiosa que quería observar las formas rituales, quería respetar los días, los meses, los años, ¿no? Quería calendarizar su religión, su fe, ¿no? O sea, quería convertir su fe en una religión, es la cosa. Y eso también pasa el día de hoy, ¿no? Como en lugar de vivir la fe como una relación viva con el Señor Jesús, tenemos el grave peligro de que esto se convierta en una religión institucionalizada, entonces, en donde digamos es más importante las celebraciones, los ritos y las formas que el carácter, que el espíritu, que la conducta de la gente. Es el grave peligro de boicotear el rescate y volvernos a ser otra vez esclavos en lugar de ser hijos e hijas. Es decirle a las 2 manos de Dios que han intervenido en la historia, no te quiero, no quiero al Hijo, no quiero al Espíritu, no quiero la obra de Dios en mi vida, yo mejor me voy a observar los mandamientos, me voy a observar los ritos, como ustedes no sé si tienen la impresión que yo tengo, que los adventistas, por ejemplo, adoran al sábado.
como si el sábado fuera un Dios, casi, ¿no? Bueno, y así lo hacen también los judíos. Y yo me pregunto luego si los cristianos no adoramos el domingo. Y también lo constituimos como si fuera un Dios, en lugar de ser hijos y como Jesús mismo decir: yo soy el Señor del sábado. El sábado se hizo para el hombre, para el ser humano, y no al revés. Y de todas otras formas de la religión se hizo para el ser humano y no al revés. No hemos de ser nosotros esclavos de convencionalismos, de mandamientos, de observancias de ritos que son solamente cadenas que oprimen el corazón humano y no le dejan ser plenamente libres. No al boicot del rescate de Dios. Dios ha querido rescatarnos. No le pongamos nosotros trabas a ese rescate. Como los antiguos Gálatas, que cayeron en este error de volver a considerar los mandamientos de la ley como si fueran más importantes que el carácter del Espíritu, que produce el Espíritu en nosotros. Ya veremos en el capítulo 5 cómo este Espíritu produce en nosotros este carácter, este fruto de amor y todo lo demás. Por ahora, demos gracias a Dios, que Dios ha efectuado esta operación de rescate, y que por esa operación de rescate, porque ha enviado a su Hijo y también ha enviado a su Espíritu, nosotros ahora no tenemos por qué ser esclavos de estos convencionalismos religiosos, de ritos, de tradiciones, de mandamientos de hombres, y podemos conocer una dimensión de vida más libre, más alegre, más sana, con Cristo de la mano, aprendiendo a vencer sobre las fuerzas del pecado, de la muerte, sobre las acusaciones que están en nuestra contra, porque sí no las merecemos, pero en Cristo, en la cruz de Cristo, hay perdón. Y todo aquel que cree tiene vida eterna. Ese versículo 4 de Gálatas 4 es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso envió Dios a Jesús, para rescatarnos y para que nosotros podamos ser libres de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra incapacidad. Alzamos las manos y decimos: Señor, toma tu mano de rescate, tus dos manos que has enviado, yo me agarro de ellas. Y yo soy ahora hijo y heredero de Dios, junto con todos mis hermanos y hermanas que también han creído en Cristo. Celebremos pues, hermanos y hermanas, esta nueva identidad que tenemos como adoptados por Dios. Porque miren, una de las principales, en la mañana estamos hablando sobre psicología a las 10:20, y la próxima semana también vamos a seguir con el tema de la psicología y la fe. Pero una de las principales causas de quebranto del corazón y de problemas de tipo emocional es el problema con el papá, con el padre, ¿no? Y a mí me encanta que aquí aparece de una forma protagonista el papá. Ahí dice: por eso el Espíritu les ha hecho a ustedes, les ha enseñado a orar diciendo: Abba, Padre, Abba, Padre. Que es como dicen los bebitos: papá. Cuando la primera palabra que dicen todos los bebés es papá. Las mamás se pelean con nosotros, pero es así. Ellos dicen primero papá antes que mamá. Claro, no saben que están diciendo papá, porque dicen Abba. Al decir Abba, que es la palabra más fácil de pronunciar, están diciendo papá. Bueno, eso lo digo yo porque soy papá. Ustedes me entienden. Pero la cosa es que el Espíritu nos enseña a decirle a Dios Padre, ¿no? Nos enseña a vivir la dimensión de hijos e hijas adoptados de papá Dios.
Una última reflexión sobre Abba, Padre, es esta. Que normalmente cuando decimos Abba, Padre, nos llena de cariño el corazón y dice, ¡ay, qué lindo! Yo le puedo decir a Dios, papá. Le puedo decir con una forma así tan linda de cariño. Pero, cuando el Señor Jesús utilizó esa oración, Abba, Padre, Marcos capítulo 14, Él estaba en la noche justo antes de ser crucificado. Eso es como un balde de agua fría para mí en la cabeza. Porque Abba, Padre, no es para que yo me esté solazando en las bendiciones de ser hijo de Dios. Es para que aprenda a prepararme para la cruz. Aprender a orar Abba, Padre, como el Señor Jesús, es aprender a abandonarnos a los brazos de la cruz, a tomar nuestro lugar con Cristo, juntamente crucificados. Ahí es donde podemos ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Sabemos renunciar a nuestro egoísmo. Sabemos decir, no se haga como yo quiero, sino como tú. Sabemos poner en manos del Señor nuestra vida. Decir, en tus manos están mis tiempos. No se haga lo que yo digo, sino lo que tú. Esa es la experiencia de la cruz en nuestra formación. Y en ese contexto es cuando podemos orar. Abba, Padre. Solamente por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos enseña a incorporar la experiencia de la cruz, así como el Señor Jesús. Hay una inmensa distancia entre la cruz de Jesús y la cruz nuestra. Jesús lo hizo para redimir al universo. Nosotros lo hacemos solamente para identificarnos con Jesús. Pero en esa identificación hay verdadera vida. Solamente cuando la semilla cae en la tierra y muere, entonces hay esperanza de nueva vida. Solamente cuando aprendemos a decir, bueno, no, que no sea yo el perdonado, yo quiero perdonar. Que no sea yo el comprendido, quiero comprender. Que no sea yo el que es ayudado, quiero ayudar, ¿no? Esa experiencia de no al egoísmo y sí al otro, a la ayuda al otro. Esa es la identificación de nosotros con la cruz de Cristo. No redimimos al universo como lo hace el Señor Jesús desde la cruz, pero sí crecemos en el discipulado de andar en sus huellas, en sus pisadas. Hermanos y hermanas de Chile, no boicoteemos la operación de rescate de Dios. Vamos a ser plenamente hijos e hijas, y no esclavos, pero para prepararnos todos los días a vivir la cruz con Cristo juntamente crucificado, para no vivir ya yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos en este momento, lo vivimos en la fe y en la gracia de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Celebremos juntos. Amén.